Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes. Hola, muy buenas. Tenemos ahora un programa más para la gente que escucha todo el trabajo que hacemos en Puentes Cine Garage. Un programa que, una vez más, sé que sueno repetitivo, sé que siempre digo que estoy contento, sé que siempre digo que me gusta el tema, el enfoque, el invitado, pero la verdad tengo la suerte de tener buenas amistades que están haciendo cine, de trabajar rodeado de gente que hace cine, de ver cine para trabajar, y pues cuando esas cosas pasan, el gusto creo que pues amanece junto con uno. Antes de presentarles a Ulises y hablar del cortometraje Al Poder, que es como le queremos poner a este episodio, les recuerdo que todos los programas de Cine Garage se estrenan aquí en puentes.me a las 7 de la tarde de lunes a viernes, y que pues por supuesto hay toda una parrilla muy abierta y muy amplia, muy extensa y muy calificada de parte de sus conductores de programas que van de la literatura al teatro, pasan por los videojuegos, por Star Wars, por la cultura canábica, el básquetbol, ¿no? Hay un programa sobre guionismo, sobre diseño, Cine Garage y un servidor, tenemos el gusto de hacer la barra de cine, y para eso estamos procurando convocar a todos los convocables, y con eso quiero decir a la gente con la que vale la pena hablar de cine, que no necesariamente a veces son expertos. El de hoy sí, Ulises es una persona muy calificada, y creo que dentro del circuito de cineastas, jóvenes y no, de cortometrajes y no, Ulises es una persona respetada. Siempre veo que la gente le rinde pleitesía en los festivales de cine. Siempre que lo veo pasar, la gente lo saluda y agacha la cabeza. Y a lo que me refería con que no siempre tenemos especialistas, pues bueno, yo creo que la discusión alrededor del cine puede venir de cualquier lado, y por eso de repente invitamos amigos que no necesariamente se dedican a esto para platicar de cine. Creo que el cine está al alcance de todos, y como lo que es, como un arte, como un medio de comunicación, como un negocio, se le puede atacar desde distintos puntos. Ya vendrán más amigos que no están en esto a platicar de películas. Hoy el señor Ulises Pérez Mancilla está con nosotros para hablar del cortometraje, y digo señor en el mejor de los sentidos, por supuesto es menor que yo, pero como les decía a Ulises, la gente le rinde reverencias en los paseos del Festival de Morelia y de Guadalajara, que es raro que en Guadalajara la gente se entere quién hace cine y quién no. Hay muchas cosas ahí raras, y a Ulises sí lo saludan. ¿Cómo estás, Ulises? Bienvenido. Hola, Eric, muchas gracias por la invitación. Ya nos la debíamos, ¿no? Sí. Habíamos querido hacer una entrevista desde antes que comenzara este proyecto de Cine Garage y Puentes. Quería yo llamarlo a platicar sobre el cortometraje, sobre por qué hacer cortometraje, sobre mil cosas alrededor de las producciones y de los guiones y de los concursos de cortometraje. Por cuestiones de trabajo de él y mías, nunca se pudo hacer exclusivamente para Cine Garage. Qué mejor que tengamos ahora el tiempo, el espacio, los elementos, los instrumentos para hacerlo, además de con Cine Garage, con Puentes, que insisto es un canal que está trabajando para todos ustedes y que está abierto a cualquier tipo de propuestas. Entonces, como ya nos la debíamos, me fui acercando a Ulises poco a poco, a decirle: Ulises, te voy a entrevistar. Ulises se salía por la tangente, me decía: estoy en rodaje, estoy a la mitad del bosque, no puedo venir a ninguna entrevista, no estoy en la ciudad, pero finalmente las fechas coincidieron. Ulises, ¿cómo definirías lo que haces tú, que haces muchas cosas? ¿Qué dice tu tarjeta de presentación? Es muy complicado cada vez. Cada vez es más complicado. Cada Okay. vez es más complicado. Digamos que no va a caber en la tarjeta de presentación un mini currículum para la gente, sí, para que la gente que esté escuchando este programa te conozca. Pero yo híjole, lo resumiría: me fascina hacer cine, y de esto vivo, y en los dos sentidos, ¿no? Es lo que me da para comer, pero también es lo que me mantiene contento y vivo, ¿no? Y a pesar de que siempre en los rodajes
llega uno de las 5 semanas, 6 que planean, hay una en la que odias a todos y juras que no volverás a hacer nunca más una película. En cuanto termina ya deseas estar otra vez en el set. Empecé hace 10 años como continuista, trabajando con Julián Hernández y con Roberto Fiesco. Pobre de ti. Ambos han estado en estos micrófonos platicando con nosotros. Pero antes de volverte continuista, ¿de dónde saliste? O sea, ¿qué calles vieron tus inicios? Estaba estudiando yo Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La HHH. Exacto, y fue una coincidencia muy bonita. Yo tenía de maestro a Gerardo Salcedo, programador en ese entonces de la Cineteca Nacional, me parece, por ahí del 2004, 2003. Y era maestro de una materia optativa, cine, ¿no? O sea, todas mis materias extracurriculares eran de cine. Eran de cine, sí. Por ahí pasamos muchos. Sí. Gerardo también fue mi maestro, fíjate. Sí, entonces era una época en la que Gerardo no podía ir a clases y entonces era, ya viene la muestra, vayan a la Cineteca, el trabajo final es hagan ensayos de las películas que hay en la muestra, y coincidió ese año que estaba Mil Nubes de Paz entre ellas. La película de Julián Hernández, que es una de mis películas favoritas y que me marcó de tal manera que yo dije, yo tengo que conocer a ese señor. Al loco que hizo estas tomas tan largas es en blanco y negro, ¿no? Es en blanco y negro, sí. Y o sea, hice mi trabajo, pasaron algunos meses, pero recuerdo que de haber ido a la Cineteca, pues por ahí venía una postal con un correo, empezaba el auge del correo, ¿no? Del correo electrónico. Y que decía, bueno, ya no los tengo que perseguir, mando el correo y si me contestan, qué bien. Y me inventé una entrevista para otra clase, ¿no? Sí, voy a entrevistar a estos muchachos, ¿no? Y los conocí a Jesús Torres, Roberto Fiesco, Julián Hernández en una mesa y les dije, yo quiero hacer cine. Y entonces pasaron igual otra vez algunos meses y recibí la invitación para comenzar a trabajar con ellos. ¿Así? Sí, así. No, en algún momento pensé dedicarme al cine, o sea, entrar al CUEC, entrar al CCC. Ellos habían salido del CUEC. Ellos habían salido del CUEC. Yo vivía en Hidalgo. Estudié SSH, me tocó la huelga de la UNAM. Mi cabeza en ese momento ni siquiera estaba enterada de que había un CUEC, ¿no? Como para hacer el trámite, en fin, o sea, fue una cosa realmente... O sea, tú estabas en lo que están los estudiantes de comunicación, en todo y en nada. En todo y en nada, sí. Totalmente. Lo digo porque yo estuve ahí, no crean que lo digo de manera despectiva. Sí, pero ya me encantaba el cine, ¿no? Claro. O sea, yo así de mi colección de Cinemanía, mi colección de Cine Premier, ¿no? Ahí empecé a leer a Joaquín Rodríguez. Muchas gracias. No, pues yo entré a Cinemanía por Joaquín. Sí, o sea, que era, o sea, mi referente era de los que leían cada domingo la crítica de la jornada, ¿no? La crítica, el Reforma, todo, me encantaba leer y bueno, se dio, o sea, un día me llamó, Julián estaba planeando su segunda película que era El cielo dividido y un día llega Fiesco y me dice, vas a hacer el script y yo... ¿Y qué hago ahí? ¿Qué carajos hace eso? ¿A qué hora sirvo la sopa, no? Sí, o sea, me dijo, tú llena este formato, tienes que checar que los vestuarios coincidan, que las miradas coincidan. O sea, digamos que te enseñaron a filmar en la locación, en el estudio. Sí, o sea, en la o sea, me dijo eso y algo muy importante y que es respondiendo al por qué todo el mundo me saluda y todo el mundo me conoce. Y que trabajo... La verdad es porque trabajo mucho he trabajado mucho en largometrajes. Debo tener ya alrededor de 20, 21 largometrajes en estos 10 años. Y Fiesco me dijo algo muy importante y que es muy de él y ante todo, sonríale a todo el mundo, ¿no? O sea, si te preguntan en qué mano llevaba la botella, aunque te equivoques, di algo firme y certero, ¿no? Y no pasa nada, o sea, y siempre ten como muy buena actitud en el set, ¿no? Y a partir de ahí en adelante, pues me seguí con ellos, o sea, por lo menos durante unos 6, 5 años. Con ellos haciendo la de script.
Sí, de Script. Digamos, Script. es la lista de películas que viene publicada en el Internet Movie Database, Sí, ¿no? sí. Y bueno, cuando no hacía Script, porque algún director ya tenía su continuista, me iba con Fiesco a asistir producción. El mismo trabajo de Script, de estudiar los guiones y desmenuzarlo y hacer el break, para mí me fue como un poco impulsando a querer escribir mis propios guiones. Me volví un poco autodidacta, ¿no? Uh-huh. O sea, como que de pronto de tanto estudiarlo y de tanto palparlo y tenerlo conmigo, pues fue así como de... Yo quiero contar yo también historias. quiero, ¿no? Así, entonces empecé a escribir mis primeros guiones. Tengo algunas colaboraciones con Julián, coescribiendo. La última película de Julián la coescribieron, Sí, ¿no? Yo soy la felicidad de Yo este soy la mundo. felicidad de este Sí, mundo. y antes hicimos colaboración en 2 cortos, Atmósfera. Y justamente nuestra primera colaboración, incluso antes de que me llamaran a hacer una película, fue una coescritura, que era un cineminuto contra la corrupción, Ajá. de unos niños que juegan turista. Linternita se llamaba. Ah, Cuando me esa época de suena, que había me los suena. cineminutos de Emke Sí, como sí. muy famoso. Era duraba un minuto. Un minuto, tal cual, Una sí. niña que jugaba y como que tratábamos de emular la corrupción a la hora del juego, ¿no? De que Cierto, todo el mundo sí. quiere ganar ¿no? Y ella daba ahí una lección. Pues nos hace falta, ¿eh? Sí. Hay que sacarlo otra vez y repartirlo en los camiones porque nos está haciendo mucha falta. Hace rato nos dijiste que el cine y la manera como estás trabajando en él te da para comer. Es muy raro que alguien diga eso en un país como México. ¿Cómo lo conseguiste? O sea, ¿qué otras cosas haces? ¿Cómo le entras al toro del cine para poder tener el orgullo, que yo también lo puedo decir, pero mi enfoque del cine es distinto, de decir, pues, a mí me gusta tanto el cine que ahora vivo de hacer cine? Híjole, me costó 10 años. 10 años de carrera y de experiencia. Y justamente de diversificarme, más como de creer que puedo hacerlo todo. Empecé como haciendo script. Dije, ok, si me ofrecen asistente de producción, Lo haré. lo haré. Voy a escribir mis guiones y voy a aplicar a mis convocatorias disciplinadamente cada año, ¿no? O sea, he aplicado todos los años. Y ya alguna vez gané corto del Mix, que es lo que dio pie a poder filmar mi primer corto como director. Y hace un par de años decidí especializarme como productor en el CCC. O sea, ahora volver a la escuela. Volví a la escuela 2 años. O sea, dejé de aceptar películas y me hablaban así de... Ahorraste, "Oye, me imagino. No, me endeudé 2 años, más bien me endeudé 2 años, así porque fue una cosa loca, así de ahora quiero estudiar producción, ¿no? Y todo el mundo, pero tú quieres dirigir, pero de alguna manera, o sea, siento que conocer ese un poco de todo el área de cómo funciona el cine, me ha dado como una visión distinta, ¿no? Entender muchas cosas, muchos procesos que a veces es como ciego si solo se mira desde un punto de vista. Y como script siempre he dicho que es un trabajo muy rico, porque trabajas hombro a hombro con el director de entrada. O sea, te sabes sus miedos, dónde tiene nervios, dónde me dice, hey, no la voy a usar, pero ahorita no lo digas porque el productor me mata. A veces, ¿no? el script a veces es más que el asistente. No es que sea más. Tiene más conexiones entre el director y la película a veces que el asistente de director. Sí, porque el asistente de director está cumpliendo una función también para producción, ¿no? Sí. O sea, que terminar en hora, que se saque el plan, que los actores, si se llamaron 8 horas, los trabajes 8 horas, ¿no? Entonces de pronto estoy al lado del director y todos los días checando todos los departamentos, vestuario, arte, maquillaje, repasando diálogos con los actores, ¿no? Entonces es un poco como tener justo esa visión del gran monstruo, ¿no? De pronto, que fue lo que me llevó a estudiar producción. De pronto dije, bueno, a ver, creo que hay más directores por productores con su guión abajo del brazo, ¿no? Sí. Y dije, bueno, quiero saber de qué va esto, aunque todavía no tenga la certeza si voy a terminar produciendo, lo que te había dicho es como me cuesta difícil como definirme dentro del cine, porque no sé qué haga dentro de 10 años, pero sé que voy a estar haciendo esto, ¿no? O sea, que va a estar en el cine. Voy a seguir siendo script, o tendré un guión filmado, ¿no? O dirigiré, o produciré,
o tendrá una distribuidora, pero algo aquí, tendrá ¿no? que ver acerca de ¿Qué eso. tanto te sirvió? Yo no quiero contestarlo por mí mismo porque sí estudiamos la misma carrera en la misma escuela, prácticamente con los mismos maestros, pero las experiencias son diferentes. ¿Qué tanto te sirvió la base de la Escuela de Comunicación, en particular la de la HHH, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para empezar a entrar al cine? A mí, Saludos a la facultad. Saludos a la facultad. No, curiosamente yo era de los de la corriente y era como el raro en mis generaciones. Si te pongo un problema, dímelo. No. A mí me fascina la cosa teórica. Sí, curiosamente. Sí. Y te puedo decir que eso me ayudó. O sea, me ayudó a tener un pensamiento estructurado. Curiosamente yo era el patito feo porque estaba en las generaciones que ansiaban tener cámaras y cabinas de radio. Todo el mundo quiere producir. Exacto, y la etapa, el auge de la publicidad, ¿no? Y todo el mundo se veía ya en una agencia y de copy. O sea, y a mí mi materia favorita era teorías de la comunicación. Exactamente. ¿no? O sea, así como fui adjunto lingüística. Fui adjunto de teorías de la comunicación, de semiótica. O sea, como que a pesar de saber que no, o sea, como que nunca me deslumbró el otro lado de cámaras, que digo, muchos de mis compañeros hacen eso, pero están editando, no sé, programas en la tele. Claro. ¿no? Es esa parte que les gustaba, pero a mí no era en sí esa parte, sino la de investigación, la teórica. Y siento que me ayudó en ese sentido, como a la hora, no sé, de las convocatorias, ¿no? De llenar los formularios. Planteamiento planteamiento del director. ¿Qué quiere el director? Y qué importancia social tiene esta historia para el cine mexicano, y qué va a heredar, y en eso, ¿no? Y a tener, sí, o sea, recuerdo, no sé, mis materias de metodología de la investigación, ¿no? Que se reduce al script en el set, ¿no? Sí. O sea, rayar, muchos se ríen en buena onda de mí, de que cuando a la hora que me pongo a trabajar de script saco mis colores, mi regla, mi pegamento. Pero así se hacen las cosas, ¿no? Yo creo que, no, bueno, yo también podría decir lo mismo. De hecho, cuando uno intenta a veces el posgrado, que fue mi caso, te das cuenta que la manera como está estructurada esa carrera en esa facultad es más de lo que sientes cuando estás ahí, ¿no? Te das cuenta mucho después de todo el valor que tiene que te hayan dado esas materias de esa forma y a veces con esos maestros, ¿no? Sí, entonces, claro. Me da gusto que te haya servido el soporte teórico de la facultad. Es algo de lo que la UNAM tiene que enorgullecerse, en particular esa escuela y en particular esa carrera tan menospreciada, ¿no? A mí me tocó otro furor. Comunicación estaba en otro nivel, sí estaba muy de moda, pero se buscaban otras cosas y lo que le daba categoría, y estoy entrecomillando, o sea, sí se la daba, pero no era lo único, a la facultad era estudiar ciencia política o estudiar sociología. Imagínate, ¿no? Ahora como están las cosas, sí, ¿no? todos estamos igual. Antes de irnos al primer corte, Ulises, ya nos contaste lo de la facultad, ya nos dijiste que la estructura teórica de la carrera te ayudó mucho, y sin embargo, no es queja ni crítica, es raro, a lo mejor es por la estructura, como estructuran sus cursos. ¿Por qué decides ir al CCC para estudiar producción y no a cualquiera de las otras opciones que ahora hay en la Ciudad de México, incluso en el país? ¿Por qué el CCC? Bueno, creo que estoy poniendo en problemas. Soy de la segunda generación. Bueno, una de las razones es que nunca habían estructurado un plan de estudios para un productor. Generalmente, hasta hace poco, o sea, la gente que se dedicaba a producir era porque estudiaba la carrera de cine, ¿no? Completa, ajá. Sus 4 años. Sí, con sus materias de dirección, foto. Realmente había unos 3 un semestre, no sé, una embarrada de producción. Ajá. Porque en nuestro historial, la gente que se dedicaba a producir, pues, empezaba a producir de la nada, o sea, no digo de la nada, pero, o sea, era como picar piedra. Claro. Y sin esta cuestión como de formación. No había un método para hacerlo, ¿no? Exacto, entonces a mí, me motivó muchísimo. Primero,
pues, o sea, trabajando mucho tiempo con Roberto Fiesco, ¿no? Que me parece, y después lo encontré como el concepto de cómo llamarlo en la escuela. Gustavo Montiel estaba a cargo de la carrera. Bueno, decidí entrar al CCC porque o sea, estaba esta oportunidad, ¿no? Como nuevo plan, o sea, la novedad de la carrera. Uh-huh. Me hizo sentido como estudiar producción, ¿no? De que de ahí realmente de ahí viene todo, ¿no? O sea, en México tenemos como mucho a valorar más como el cine del director, ¿no? Pero justamente es lo que nos hace falta, o sea, dejar que el director esté en la parte creativa. Haga lo suyo, sí. Y que no sea el que tenga que estar moviendo su proyecto y tocando las puertas y haciendo las convocatorias. Y ya cuando llega la hora del rodaje está desgastadísimo porque lleva 3 años, ¿no? Entonces, justo es como esta figura de un productor creativo, ¿no? De que el trabajo creativo empieza desde la mesa. O sea, de que yo diga, a ver, me voy a leer 10 cuentos y voy a ver cuál de todos voy a adaptar, a qué director se lo puedo dar, ¿no? O sea, un poco que siento que eso falta, ¿no? O sea, como al final se reduce mucho en eso, en quién me quiere producir o quién me puede producir o necesito un productor y tú, ¿no? En vez de al revés, o sea, de que los productores, ¿no? Un poco a lo mejor como en Hollywood, que es pues la base. Pero es otro método. Es otro método completamente distinto, pero me pareció muy atractivo en este sentido de no sé si termine produciendo, no sé, acomodando autos, gerenteando tal, pero por lo menos sí me gusta estar, por ejemplo, detrás de los proyectos desde la mesa en que se dijo, quiero adaptar este cuento. Ok. No sé, ¿no? Bernardo Esquinca. A rato le hablamos a Bernardo Esquinca, que tiene ahí muchos cuentos adaptables al cine, por cierto. Tenemos que hacer el primer corte, pero venimos a hablar un poquito más con Ulises de lo que está haciendo, de por qué hace cortometrajes. Le decía hace rato que creo que tenemos que empezar. Vamos al corte y les explico, porque si no me voy a alargar. Pero vamos para allá, ahorita venimos. La gente de un lado del camino está tratando mal a la gente del otro lado del camino. La gente que tiene un trabajo está tratando mal a la gente que no tiene trabajo. La gente con una religión está tratando mal a la gente que tiene otra religión. La gente que escucha un tipo de música está tratando mal a la gente que escucha otro tipo de música. La gente que gusta de un tipo de zapatos está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de zapatos. La gente que gusta de moverse en un tipo de vehículo está tratando mal a la gente que gusta de moverse en otro tipo de vehículo. La gente que está respirando está tratando mal a otra gente que también está respirando. La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Madame Malé. Conversaciones sobre diseño mexicano. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Puentes.me. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Ahora sí, a lo que iba. Así como empezó el borrar la línea que dividía la ficción con el documental, empezando, y estoy hablando de México, ha ocurrido en todo el mundo, pero nos vamos a centrar en México. Hace algunos años este enfrentamiento real y ficticio a la vez entre documental y ficciones en el cine se empezó a diluir, ¿no? Incluso muchas películas empezaron, hablando de películas de Roberto Fiesco y de Julián Hernández, muchas películas empezaron justo, no digo que ellos sean los únicos, a mezclar estos dos mundos, ¿no? El de la realidad y el de la ficción. Empezaron los festivales a reaccionar y ya varios de ellos no hacen una distinción en su selección oficial para competencia entre documental y ficción. Yo creo que ya es tiempo de que, habiendo superado esa primera barrera, hagamos lo mismo con el cortometraje. El cortometraje tiene en México un estigma, en el mundo no, se le ve distinto. Por ejemplo, en Europa el cortometraje está considerado como lo que es una película completa, pero en México todavía está cargando este peso que provoca que la gente lo vea como un ejercicio, como un producto menor,
como un preparativo además para hacer después un largometraje, cuando no necesariamente es así. Yo creo que ya tenemos que empezar a separar esas ideas, a tomar, insisto, al cortometraje como una propuesta completa, igual de pesada que una película de largometraje, es decir, las dos son películas, nada más las diferencia la duración, ¿no? Sería para mí en este momento la única diferencia, y eventualmente pasará después con el cine animado. Ese es el siguiente escalón. Por ahora me gustaría ser uno de los primeros que ponen en la mesa de discusión el valor real del cortometraje. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Ulises ha tenido la suerte y además la convicción de enfocarse casi exclusivamente tanto a producir como a empujar, como a impulsar, como a escribir y a dirigir cortometrajes. Siempre que me lo encuentro, después de que la gente le hace reverencia en los festivales, siempre que me lo encuentro, no es que estoy filmando un corto, no es que vamos a meter un corto aquí, no es que vamos a llevar un corto allá. ¿En qué momento esta experiencia que nos acabas de contar te dice tus historias están en el cortometraje? Y quiero saber también de una vez si esta convicción de la cual yo hablo de tu trabajo con el cortometraje es real o es lo que se detecta desde afuera. ¿Le estás buscando después el juego para entrar a largo o estás cómodo en el cortometraje, que es donde yo te conozco? Estoy cómodo y en realidad es un poco una alternancia, o sea, es tanto largo como corto y otra vez se remite a la historia, ¿no? Es donde empecé, que es Échala. Mil Nubes Cine, ¿no? Curiosamente, a pesar de tener ya películas, ¿no? Pareciera como que justamente, ¿no? Hay directores que ya no vuelven al cortometraje porque es como si llegara un largo, es graduarse. Y Julián y Fiesco o sea, todo el tiempo están haciendo cortometrajes, ¿no? Les gusta hacer cortometrajes, ¿no? Y sí, entonces, o sea, creo que es como esta extensión de estar haciendo cine, ¿no? En un principio, quizá por la parte económica, ¿no? Cuesta menos en teoría hacer un cortometraje, ¿no? Porque son menos días, por lo que quieras, pero son también como esas ganas de no dejar de filmar, ¿no? Es así de, ok, no me alcanzo para un largo, pero tengo para un corto, ¿no? Y no es en el sentido peyorativo. No, tampoco es que lo estés diciendo de, pues mientras hago un largo hago un corto. No, hacer cortos es también hacer cine. Sí, totalmente. Entonces he tenido como la suerte justo de que desde mi formación, alternando con películas, había como ahora viene un corto, ¿no? Y era como un paso natural. Vinieron invitaciones de los chicos del CUEC, ¿no? Del CCC, que están haciendo sus cortos de tesis o de escuela, ¿no? Y siempre es como esta parte como de, pues va, ¿no? O sea, no tiene dinero, pero bueno, que voy de script, ¿no? ¿Cómo funciona eso, Ulises? Si yo estoy haciendo mi proyecto de titulación en el CCC o en el CUEC, yo armo equipo por mi cuenta, la escuela que me da, lo pregunto para que la gente que quiere entrar o tiene idea o tiene entre sus planes entrar o hacer un corto de esta manera, ¿tú cómo convocas y cómo le dices a la gente? No tengo dinero, es un proyecto de la escuela. No me veas así, porque sé que lo hiciste, todo el mundo lo hemos hecho. Sí, todo el tiempo. Todo el mundo lo hemos hecho. Y a veces es muy terrible llegar a un punto en el que ya lo dijiste, ¿no? 10 veces y se lo tienes que volver a decir a otro y entonces... ¿A ti qué te decían, por ejemplo? ¿Ya eras famoso para esas alturas de tu vida? No, pero no estaba estudiando, ¿no? Y ya trabajaba en largometrajes pues, profesionales pagados, ¿no? Y siempre era como de, oye, híjole, pero es que no tenemos dinero, ¿verdad? Pero te puedo decir que han salido, o sea, de esa manera de decir, va, lo apoyo, porque quiero filmar, porque ¿a qué actores llevas, no? Me encanta ese actor. He encontrado como muy buenos proyectos, o sea, proyectos memorables cinematográficamente y emocionalmente. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, de Alejandro Zuno, La despedida de Eugenio, fue su tesis, por ejemplo, y ha sido uno, de Jesús Torres Torres, ¿no? En la luz del sol brillante, es otro corto también que estuvimos ahí, pues ya hace muchísimos años. No, dices que llevas 10 haciendo esto. Sí, he trabajado muchísimo en los cortos del IMCINE, ¿no? O sea, no solo ya dirigí uno con el apoyo sino que previamente hice
8, ¿no? ¿Cuáles has hecho de los? Están en esta colección que está sacando el IMCINE ahora, porque les paso el dato. El IMCINE lleva ya editadas 2, creo, son 2, pero la numeran en 4. O sea, en 2 años consecutivos han lanzado una colección en DVD y en Blu-ray, con ediciones además muy bonitas. Yo creo que vale la pena invitarlos también para platicar de ello, en donde recopilan los cortos que el IMCINE ha ayudado a producir y a realizar. Entonces sacan 2 por año, uno solo de cortos animados o infantiles, que es como le llaman, que no todos son animados, y otros pues cortos que no son infantiles, entonces llevan 4. ¿Tú ahí ya estás? ¿O tú empezaste antes? Antes. Porque no es que el IMCINE esté haciendo cortos ahora, lo llevan haciéndolo mucho tiempo, pero no los recopilaban de esa manera. Exacto, el primero que hice fue de Armando Casas, para vestir santos, con Claudia Goitia en el hotel. Sí, ese fue mi primer corto, y después estuve en 10, 15... Julieta, 40 grados a la sombra, viejos ya, o sea, no, pues ya, no. El sótano. Ya veo por qué cuando te pregunto algo te quedas así como dices, te estoy llevando muy atrás en tu memoria. Sí, es así como de sí, no, el Vendaval, ¿no? Del mismo Jesús Torres, y, o sea, pues sí, bastantes. Y me regreso un poquito a lo que me preguntabas del CCC. En el CCC la escuela te apoya para que dirijas 2 cortos que van como en progreso conforme va el plan de estudios, que es una ficción 1, que es súper básico, y ficción 2, que son los que ya sacan a festivalear y de los que vemos mucho en los festivales, y después hacen un documental corto y después una tesis. Y entonces ellos, la escuela apoya con el equipo, ¿no? En la ficción 2 los obligan un poco a rolar, o sea, a hacer todas las funciones a todos los cortos de sus compañeros, lo cual de pronto es un caos, porque yo quiero dirigir, pero estoy preparando mi corto, pero mañana tengo sonido con el corto del otro, y después script, y después producción, y cuando llego a mi rodaje estoy así molido. Lo cual cabe destacar esta cuestión de producción, ¿no? Que es nueva, o sea, ahorita habrá la 5ª generación, yo soy de la 2ª generación. Por primera vez en mi generación, el 2º año, que era el último año en el que yo estudié, por primera vez la escuela lo que hizo fue que la gente del curso de producción produjera las ficciones 2. A los chicos de dirección. O sea, los chicos de dirección no volvieron a preocuparse por producir. Se las pusieron fácil. Sí, es un decir, porque igual... O menos difícil, vamos a decirlo. O sea, por lo menos en términos logísticos, ya ellos ya no buscaban locaciones, ya no, o sea, sí había realmente ya ahí un apoyo. Digo, es un decir porque al final el dinero extra sale de su bolsa, ¿no? Y entonces yo como productor, pues digo, bueno, voy a cuidar el dinero del director. Pero, y fue muy interesante, fue la primera vez que se dio esto, se sigue haciendo, vendría a ser ya el 3er año que se va a hacer en la escuela. Me parece como muy sano creativamente, y yo produje un corto que estuvo en Pasado Guadalajara, que se llama Senge, de Sangre en romano, de Percy Balarguero, y me gustaría un poco como contar justo esa historia. Cuenta, porque el tráiler que pegaremos aquí abajo en la bitácora, debajo de cada episodio ponemos toda la información extra a la plática, y ahí creo que se puede jalar el video, si no veremos la manera de piratearlo, aunque esté el productor aquí. Vamos a colgar el avance de Sangre, que la verdad se ve interesante. ¿Cuánto dura? Dura 19 minutos. Ahora sí, cuéntanos lo que nos ibas a contar. Con Percival era una cuestión, él como alumno, ¿no? Sabiendo que tenía que filmar un corto, de antemano cuando me invitó a ser su productor, me dijo, quiero hacer algo grande, ¿no? Yo, bueno, está bien. Define grande. ¿No? Y era justamente que no quería como filmar para lo que le alcanzara, ¿no? Y me dijo, ayúdame también para que no crezca. Y empezamos a hacer un trabajo muy bonito, justamente desde mesa, desde productor, de saber qué el corto es de terror, entonces qué tantos efectos necesito de maquillaje, porque hay muchos efectos. Grande vienen en ese sentido. Efectos de maquillaje, locaciones varias, necesitábamos un cine viejo,
efectos que ya no hay, ¿no? que ya no hay, o sea, nos pasamos un mes buscando y terminamos en un cine en Magdalena Contreras, Ajá. que ahora es una casa de cultura, que se está cayendo y tiene ratas en los techos. Wow. Así, A mí me increíble. suena de otra película, no me acuerdo cuál es, y obviamente no me acuerdo ni con quién era, pero en algún momento, no, a lo mejor tú sabes, en algún momento los personajes salen de lo que para ellos es un teatro, cruzan la calle y entran a un café de chinos. Obviamente no necesitan estar así en la realidad, pero creo que es el mismo cine. Sí es ese. Creo que sí. Bueno, pero Sí. este está en la Magdalena Contreras. Este está en la Magdalena Contreras. Y bueno, y la anécdota es, de verdad, trabajamos, era su ficción 2, era todo, o sea, nuestros asesores de producción le decían, Percival, no te gastes eso en un corto, cómprate un terreno, ¿no? O sea, yo mismo le decía así de... La apuesta era grande, de él, ¿no? Ujú. Y un poco de, o sea, la escuela nos daba algo, pero una gran parte de dinero era de él. Yo decía, ¿no? ¿Cómo lo ayudo? ¿No? ¿Cómo lo hago entrar en razón? Pero al final fue un proceso muy bonito, o sea, y aquí viene la parte, ¿no? de lo que nos atañe, ¿no? Que es, a ver, pasa así, o sea, no es porque sea más grande o largo, porque valga más, porque, o sea, está esa pasión y una vez que uno encuentra la historia que quiere contarla, ¿no? Va, o sea, adelante y lo quiero hacer bien. Y, o sea, y es justamente como no escatimar y aquí viene la otra parte, o sea, no quiero hacer un largo por festivalear Sí, o no. no, porque de pronto es como cómo haces esa apuesta grande al corto a sabiendas de que al final los cortos pues dónde se ven, ¿no? ¿Quién los compra? Que al final de cuentas el problema en México es ese, ¿no? Los cortos se hacen y funcionan en festivales y funcionan con la gente, pero en los cines no los quieren pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con un cortometraje como el tuyo, que ahora entraremos, que dura 13 minutos, o como, ¿cómo se va a llamar? ¿Sanje, en realidad? Sí. O Sanje, que me dices que dura 19. ¿Cuál es la esperanza desde el punto de vista incluso del productor? De decir, lo vamos a hacer, pero la gente no lo va a ver. ¿Qué hay que mover? ¿Qué hay que atacar? ¿A dónde hay que movernos? ¿O a quién hay que presionar desde tu punto de vista cuando se están haciendo tantos cortometrajes tan buenos en México? A mí el tráiler de Sanje realmente me hizo decir, quiero ver la película mañana, ya, aunque dure 19 minutos, a mí no me importa. ¿Con quién hay que hablar? ¿Qué es lo que está mal en cuestión de exhibición de cortometraje? Otra vez, lo Sí, podemos otra vez. No, más bien me pones a pensar. No, pues es que yo creo que los sí. exhibidores necesitan adquirir un compromiso real, Totalmente. no solo con las escuelas de cine, sino con los autodidactas de cine de este país que obviamente y por razones materiales, siendo autodidacta, van a acabar haciendo antes un cortometraje que un largometraje. Ya no hablemos de caso como tuyo o como el de Roberto Fiesco, que saben que lo suyo es el cortometraje y que además no se quieren mover de ahí, que van a vivir haciendo cortometrajes. Sí, yo justo, camino acá venía pensándolo, o sea, porque decía, claro, o sea, ahorita la Cineteca, y creo que te leí antes de que tomaran esa iniciativa. O sea, que anteriormente pasaban un corto en Cineteca antes de una función. Sí. Dejaron de hacerlo y de pronto otra vez estamos viendo cortos antes de las funciones, lo cual es maravilloso. Venía pensando, qué injusto, o sea, bueno, injusto y no, o sea, mi corto está ahí, lleva 9 semanas, por ejemplo, en cartelera, acompañando 4 lunas en Cineteca, va por la 9ª semana. Nadie es perfecto. Pero decía... No es cierto, un saludo a Sergio, que ya también vino a platicar aquí de su película. Pero, y decía, solo los del IMCINE. Sí. Entonces también habría que pensar justo, o sea, el IMCINE se encarga de sus producciones Por supuesto. y perfecto, les da salida. Y no tiene por qué apoyar otras, bastante trabajo tienen con el que tienen. Sí, porque aparte cada vez producen más, o sea, creo que ya es antes era una tanda de 8, de 10, no, ahorita ya es una tanda como de 25 cortos al año. Sí. Porque ya apoyan por estados de postproducción, documentales. Guión. Que está maravilloso, o sea, siempre, así que la vez yo dije, es como una bendición que te produzca el IMCINE y que te distribuye, porque de verdad, el corto Ser un elefante, que ganó el premio Mix en el 2012, lo filmé en 2012 y es 2015, o sea, y está en Cineteca. Está en Cineteca, que es tu corto. Es mi corto, sí, es mi corto como director, y que
quería contarte, ¿no? Cuenta, estos micrófonos son tuyos. Sí, o sea, o sea, a pesar de que se puso se sometió a elección, ¿no? O sea, fue un corto que no tuvo suerte festivalera, por ejemplo, o sea, no fue a Morelia, no fue a Guadalajara, no fue a Guanajuato, estuvo en Short Shorts, eso sí, aquí en el DF, pero de pronto era como cuando empieza a ser como más importante contar la historia y sacar, o sea, que el público la vea. Al final me dio como una lección muy grande. Era como mi primer corto y claro que me dio mucha tristeza que mi corto no estuviera en Morelia. Cuando me encanta Morelia. O sea, soy un gran público de Morelia. Ahí tú vas todos los años. Ahí es donde te venden pleitesía. ¿Sí? Voy todos los años, me inviten o no. O sea, yo me pago a veces mi viaje, ¿no? O sea, si quiero ver películas y me encanta ver a mis amigos y todo. Pero de pronto fue también una gran lección. O sea, saber que no hubo, o sea, como no hubo corrida de festivales que a veces es una o dos funciones, ¿no? Así. Sí. Que no las ve el público porque las vemos todos los invitados de todos los cortos. Y de pronto lo que pasó, y que me resulta muy curioso y muy afortunado, porque aparte de todo creo que es casualidad, o sea, es casualidad que los cortos vuelvan otra vez a abrir películas en Cineteca. De pronto o sea, estuvo en el Tour francés, que es otro convenio que tiene el IMCINE. O sea, que de pronto digo, tenido más funciones que estrenos nacionales que se caen a la mitad de la semana. Claro. ¿No? Y sin promoción. Y sin promoción. Y justamente también pasaba algo muy curioso, y también pocas personas escriben de los cortos, ¿no? Sí. Es así como... O sea, aún hoy, ¿no? Yo vivo ahí como en una angustia porque me felicitan más por aparecer en Cuatro Lunas y en Quebranto, ¿no? Haciendo ahí que por haber dirigido un corto como... Que por haber dirigido un corto. Digo, o sea, no es... Es una mala lo costumbre. Digo en broma, pues. Sí, pero claro. Pero es una mala costumbre que tenemos ahora. O sea, yo mismo no escribo de cortometrajes. Sí puedo hacer una crítica de cortometrajes y las he hecho en algunas funciones justo de Morelia, pero obviamente por cuestiones de que uno tiene que comer de este trabajo, primero hay que atacar, digamos, a la vaca antes de irnos al conejo, ¿no? Aunque las dos carnes son ricas. Entonces, estoy prácticamente obligado a escribir primero de los largos, aunque me gustan y consumo los cortometrajes. Sí. Hay algo roto en el engranaje. Creo que, o sea, incluyendo esa parte, ¿no? Sí. O sea, lo que me decías, buscar a los distribuidores, empezar también como, ¿no? A que se valore desde el inicio. Desde el inicio. Nosotros hicimos, antes del corto les voy a dar el dato, nosotros hicimos un programa con los chicos de La Ñora Distribuye, que están enfocados también desde el punto de vista de negocio a distribuir solamente cortometrajes y hacerlos llegar a todos los festivales posibles y luego eventualmente a las pantallas de cine en México. Yo creo que también es tiempo de llamarlos de nuevo y ver cómo van ahora, porque esta plática fue cuando este proyecto comenzaba en noviembre, diciembre. Entonces vamos a ver, ustedes pueden checar ese programa aquí en puentes.me y en la lista de programas de Cine Garage. Hay un buscador en la página de Puentes en donde si ustedes ponen La Ñora Distribuye seguro sale ese episodio, y también debe estar alojado en Cine Garage, en donde igual si ustedes ponen en el buscador La Ñora Distribuye, lo primero que sale, estoy seguro, es la plática que tuvimos con estos chicos. Tenemos que hacer un segundo corte y venimos al remate del programa con el gran Ulises Pérez Mancilla, al cual le despreciaron su cortometraje, pero no importa, llevan 9 semanas en proyección, señores, 9 semanas. Ahora venimos. Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me.
El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. Muy bien, estamos de regreso. Ahora sí, cuéntanos de tu cortometraje, O Ser un Elefante. El nombre ya es raro, ¿no? Empezar así con además un nombre tan vago que se explica obviamente a la hora que uno ve la historia, pero que se llame O Ser un Elefante. ¿Cuál fue el origen? ¿En dónde estuvo? Tienes todo el tiempo del mundo para presumir tu cortometraje, que a mí me gustó mucho, la verdad. Gracias, qué bueno escucharlo. Yo creo que está muy bien contado, es muy sutil y al mismo tiempo es muy directo. Entonces, pero el nombre puede sacar de onda a mucha gente, lo cual también es bueno. ¿Por qué se llama así? Es gramaticalmente, ¿por qué está construido así? O sea, no quiero que vean al final, quiero decir, ¿por qué gramaticalmente así el nombre del cortometraje? ¿Es influencia de Julián Hernández? No, al final era parte de un diálogo que al final ya no terminó no estando en el corto, en el que el personaje principal se preguntaba qué pasaría si él fuera un elefante. Okay. ¿No? Entonces, en el ser o no ser, era una cosa, ajá, o ser un otra. elefante. Sí, entonces, y me gustaba como ese, gramaticalmente es una frase. Y es una historia de amor, a final de cuentas, ¿no? Sí. Una historia trágica de amor. Sí, originalmente era un cuento que escribí en la facultad, en la HH, facultad no, la escuela es un semillero de talentos. En otra clase que ni era mi clase, yo me metí de metiche en... Que es algo que también tiene bueno esa escuela. Uno puede salirse de sus clases y meterse a las otras y nadie nos puede decir nada. Sí. Yo lo hacía muy seguido, sí. Es muy bueno. Yo lo hacía muy... Y curiosamente a las clases de economía política, fíjate. Sí. Muy sí, extraño. sí. Me gustaba esa clase. Obviamente nunca entendía nada, pero me gustaba. Sí, yo en la facultad me especialicé en publicidad. ¡Wow! Sí, solo porque no sabía a ciencia cierta qué quería y dije, bueno, de qué sé menos o de qué me parece como más divertido. Y me especialicé en publicidad y justamente vagando entre a ver qué clases me gusta de tal, me metí a una de periodismo, que era como de creación literaria, periodismo. Y de ahí... ¿Quién la daba, te acuerdas? Era de Josefina Estrada. Josefina Estrada. No me tocó. Sí. Me tocó. Sí, y bueno, lo escribí en esa época. Lo guardé en un cajón por muchísimos años, ¿no? Fue una de las primeras cosas que intenté adaptar cuando quería hacer mis primeros guiones, así como de O sea, que te ¿no? estaba dando vueltas en la cabeza. Me daba vueltas, Hubo un momento en el que la pareja no era gay, era heterosexual, ¿no? Entonces la chica era la protagonista. Lo regresé a una pareja gay. Ya originalmente era Originalmente era una pareja gay. Luego fue heterosexual. Luego regresó a gay. Y de pronto pasó algo muy curioso como en mi vida, que fue ahí donde de pronto como que conecté todas las cosas, y es que a pesar de que el cuento hablaba sobre la muerte y sobre el duelo por la muerte, yo no había tenido realmente una experiencia de muerte. O sea, se había muerto mi abuelo cuando yo tenía 5 años, o sea, pero algo como cercano y directo no había ocurrido. Entonces, justo ese año murió Joaquín Rodríguez, sí, amigo nuestro. Amigo nuestro, al cual le mandamos un saludo, sí, donde quiera que esté. ¿A quién está dedicado el corto? Sí, al final viene la dedicatoria a él. Que para mí fue como muy fuerte o significativo, realmente sí fue un evento. Nunca había perdido a alguien que, o sea, como que en la parte familiar, pues es lo mismo que cuando tú eliges a tus amigos. Se muere tu familia, pero dices... Pues, hay familia con la que convivo 1 o 2 o nunca cada 5 años, ¿no? Y de pronto Joaquín era cada festival, fiestas, rodajes. Sí, o sea, lo leías, ¿no? Lo leía, ¿no? O sea, a Joaquín lo conocía desde antes de conocerlo. Exacto. En persona, o sea, sí, porque los leía y ya sabía quiénes eran y qué les gustaba y qué no les gustaba y por dónde iban a ir con cada película, ¿no? Me gustara a mí o no me gustara. Entonces fue como mi primera experiencia realmente con la muerte, como de decir, híjole, ¿no? O sea, es más que mi familia, ¿no? Entonces,
Ahí encajó todo. Ahí encajó todo eso y una cuestión personal de que mi mamá también empezó a tener una enfermedad, diabetes, que he leído por ahí de esas publicidades terribles, que es una enfermedad en la que mueres en partes. Y yo creo que es así. Y digo, mi mamá hoy vive y todo, pero, o sea, hemos tenido duelos cada que o sea, perdió la vista, duelo. Perdió un riñón, duelo. Sí. Entonces, si bien no había muerto, y por otro lado muere un amigo como muy entrañable, dije, creo que tengo algo que hablar ahora. Y lo principal que quería decir con este corto es que una vez vivido el duelo, pasa, ¿no? O sea, que siempre salimos adelante, ¿no? O sea, por más en el hoyo que estemos, por más deprimidos, por más que creamos que nada va a ser igual, pasa, ¿no? Entonces, pasa en cuestión de que son cosas que suceden y pasa en cuestión de que pues acaba cada día que pasa pues está más en el pasado. Sí. O sea, no estamos lanzando un mensaje de autosuperación. Es un mensaje simplemente de, pues, así es la vida, ¿no? Que es te lo digo honestamente, así son las visiones del artista. El artista es capaz de ver la vida con historias aparentemente tan pequeñas, pero que acaban contando mucho más, que es lo que me gusta del cortometraje. Acaba siendo muy pertinente en el momento de vida que nos acabas de narrar, ¿no? Pertinente para ti. Y este es un mensaje para todos los periodistas que siempre le preguntan a todos los directores: oye, y tu película parece ser autobiográfica. Señores, todas las películas, y si revisan todas las entrevistas que hemos hecho aquí en Cine Garage, todos los directores acaban contando algo de ellos mismos en su obra. Es normal, aunque la obra no sea de vamos a contar la historia de la muerte de un amigo, algo hay de la... Ya no hagan esa pregunta, por favor. Bueno, número 1, es pertinente por ahí. Número 2, es pertinente incluso desde el punto de vista social que está viviendo este país, ¿no? Hay cierto enfoque, y hablando del nombre, hacia los animales. Hay un fragmento ahí en el que un personaje ve la televisión que dices, güey, pues el país está hecho pedazos. Igual que estoy hecho pedazos yo que está haciendo el documental, igual que está hecho pedazos un elefante encerrado en un zoológico. Es muy pertinente ese corto y, una vez más, ¿por qué decidiste que fuera un corto y no un largometraje? La historia estaba en un corto. La historia estaba en un corto desde el principio, era un cuento. No, o sea, era como tan... circular. Sí, o sea, y bueno, y algo que no comenté es que me apoyo mucho en la metáfora de la naturaleza de los elefantes. Exacto. Que no olvidan, sí, ¿no? Y que tienen una memoria olfativa, entonces, como que todas las piezas ya estaban en el cuento. No dije, no es de que quiera contar toda la historia, no es de que quiera, era como muy concreto esa historia. Y el formato era el corto, ¿no? Era lo que quería contar. En 13 minutos. Sí. Y lo que sigue de ti también va a ser un cortometraje. Sigue un corto, sí. Que es donde estabas filmando ahora, en el famoso bosque. No. ¿Ese es otro? Ese es... A ver, entonces, ¿en qué andas ahora, Ulises? Bueno, el que viene, que voy a filmar, lo estoy programando para julio, que es un cortometraje que se llama Positivo. Claro. Para el cual hice una campaña en Fondeadora para tener un poco de recursos. ¿Llegaron al límite? Llegamos al límite, cumplimos la meta, hicimos nuestro teaser y todo. Y va un poco otra vez el duelo en otro sentido. Esta vez vuelvo otra vez como a tocar las relaciones gay. Dos personas que tienen VIH y se conocen y se impactan para cambiarse la vida uno a otro, ¿no? Una vez más, esta vez como el duelo Pero desde otro enfoque. Desde otro enfoque, sí. Me empecé a leer justo a raíz de lo que te platicaba, como del corto, de mi mamá. Empecé a leer cuestiones de bioética, ¿no? De etología, bueno, en el caso del corto, de etología. Pero bueno, de bioética empecé a leer a Arnaldo Kraus, que es un médico con un enfoque muy ético, ¿no? A lo que piensan las personas, a la manera en que nos impacta a las personas la enfermedad, sea cual sea, la que sea, no importa cuál, ni no importa el grado, ni, o sea, quién esté a punto de morirse o quién no. Entonces me pareció muy interesante justo tocar estos temas, ¿no? El duelo por la pérdida de la salud, ¿no? Que es importante, te mueras o no. Claro. ¿No? Y de eso va el que viene. Igual es un corto de a lo mucho unos 20 minutos, ¿no?
Y que esta vez, siguiendo el ejemplo de mi director Percival Arguero, de Senje, ¿no? Quiero apostar cada vez por más y más, o sea, sea un corto, ¿no? Un corto, ¿no? Sí. Me parece muy bien. Si alguien en algún momento dijera, yo tengo 50,000 que puedo donar a Positivo, ¿todavía se puede? Sí, a mi cuenta. De hecho, te voy a contar. Venga. Ahora que hizo la campaña, es muy difícil pedir dinero en este país. Muy Es complicado. la cosa más complicada del mundo. En Pasado Morelia vimos la de los Dardenne, Sí. una noche. Sí. Bueno, yo así decía, justamente me sentía Marion Cotillard tocando las puertas, porque claro, mi vida no depende de que me des 100 pesos o 150. Probablemente, y yo también pero tampoco la tuya, Sí. ¿no? Era así como de, Sí. es una cubeta en una borrachera un viernes, ¿no? Es así como, son esas cosas, o sea, que yo creo que es como la parte de la experiencia, desde crear lo que te decía hace rato, como de, esta vez voy de productor ejecutivo, igual me produzco mi propio corto junto con David Rodríguez, que es compañero que conocí en el CCC, y creo que la película empieza, o sea, ¿no? Desde esos momentos, ¿no? O sea, desde saber cuánto me tocó costar Tocar puertas. quién me dijo que sí, quién me dijo que no, a quién le llegó la historia, a quién no, ¿no? Es como qué camino va tomando, si decidí hacerlo en este mes o en 5. Pues ahí está la otra parte del compromiso. Hablábamos hace rato del compromiso de los exhibidores con los cortometrajes ya terminados. Creo que si ahora el largo tiene su auge y su boom y también les cuesta trabajo conseguir dinero, no estoy diciendo que no, pero de alguna manera es más común que alguien fondee un largometraje que un corto. La otra parte del compromiso con el cortometraje creo que viene de nosotros, la gente de a pie, la gente que vamos al cine y que estamos checando películas y cortometrajes. Cuando vean un proyecto así, léanlo, y si les late la historia, si les interesa lo que el director y el proyecto quiere contar, den sus 100 pesos. Como dice Ulises, es lo que da uno en la vaca a las 4 de la mañana para seguir la fiesta otras 8 horas. Sí. ¿No? Entonces, en lugar de 8 horas, van a tener un buen cortometraje de 19 minutos, en los que además se van a quedar encerrados momentos de un país que le van a servir a las generaciones que vienen. Las borracheras también sirven, pero los cortos sirven diferente. Entonces no está mal a veces dar para la borrachera y a veces dar para el cortometraje. Por eso este episodio se llamó El cortometraje al poder. Entonces, aquí tengo yo enfrente a un cortometrajista orgulloso de serlo, exitoso, que le está yendo bien, que sabe en dónde picar piedra, lo ha hecho toda su vida, y creo que eso es lo que lo va a convertir en una propuesta interesante para el futuro. ¿Algo más que quieras agregar, Ulises? Contarnos dónde andabas en el bosque, en el famoso bosque que impidió la cita antes. Sí, claro. Lo que te decía es, sigo trabajando como continuista, y es lindo, es seguir aprendiendo, o sea, como nunca dejar de aprender. Y estaba trabajando en la película Las Tinieblas de Daniel Castro Cimbrón. Sí. Que ya es uno de los proyectos más sonados en los últimos meses, años, y estaba ahí en Las Tinieblas. En Las Tinieblas. Con Daniel. Pues ahora que se pueda, creo que en una de esas ya anda por aquí en algún festival cercano, pero si no, le pedimos que nos le enseñe. Sí, ¿no? sí. A ver si le podemos echar un ojo. Seguro. Ulises, mil gracias por haber aceptado la invitación para venir a platicar con nosotros. Te queremos desear mucho éxito. En serio, pásanos tu cuenta de Twitter o algo así donde el productor fantasma que tiene ahí 50,000 diga, ahí van 50,000 a la cuenta para el cortometraje de Positivo. Tenemos redes igual de Positivo, tiene su Facebook, tiene su Twitter. Positivo es con H-I-D, porque exacto, así se escribe también en Facebook. Sí. O sea, Posit, H-I-D. H-I-B, grande. Sí. O sea, Positivo con TH. Exacto. Digamos. Sí, ¿no? sí. Así está en Facebook. Así está en Facebook, así está en Twitter también. Mi Twitter es de Other Stitch. Y sí, no sé. Hay gente que de verdad no sabía cómo donar por fondeadora, así vinieran los pasos tal cual y me depositaban a mi cuenta, y yo me encargaba de meterlo fondeadora.
Algo haremos al respecto. Algo haremos al respecto. Mientras tanto, mil gracias, en serio. Vuelve cuando quieras. Esta es tu casa. Gracias a ti. Aquí estamos para platicar con todos ustedes y ayudarlos en lo que se pueda. Mil gracias, mucha suerte. Nos vemos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros.